En esta clase vamos a aprender las derivadas básicas a través de las fórmulas. En esta parte tenemos algunas de las fórmulas básicas para derivar. La primera fórmula nos indica la derivada de una constante siempre va a dar igual a 0. Es decir, si quiero derivar la función y es igual a 3, la derivada de 3 va a ser igual a 0. Si y es igual a 30.000, la derivada de 30.000 va a ser igual a 0. Eso es lo que nos indica la primera fórmula, que toda derivada de una constante va a ser igual a 0. Ahora vamos con la segunda fórmula. Dice que la derivada de x sobre dx va a ser igual a 1. Por ejemplo, y es igual a x, la derivada de la función y sobre dx va a ser igual a 1. Prácticamente eso es lo que nos indica la fórmula 2. La fórmula número 3 dice que la derivada de una constante y una variable sobre dx va a ser igual a la constante que multiplica a la derivada de la variable sobre dx. Por ejemplo, y es igual a 5x. Tenemos la constante 5 y la variable x. Por lo tanto, si yo quiero derivar esta función, hago lo siguiente. Derivada de y sobre dx va a ser igual a, me indica la fórmula que la constante la tengo que sacar. Entonces coloco 5 por la derivada de b, y b es x sobre dx. Entonces tengo que la derivada de y va a ser igual a 5. Sabemos que la derivada de x sobre dx es igual a 1. Entonces la derivada de la función y va a ser igual 5 por 1, 5. Ahora ponemos otro ejemplo. La función y es igual a 1/3 de x. Entonces vamos a encontrar la derivada de la función y tenemos la constante 1/3. Lo colocamos fuera y vamos a derivar b, que en este caso la variable es x. Tenemos que la derivada de la función y va a ser igual a 1/3. La derivada x sobre dx indica la fórmula que es 1. 1/3 por 1, 1/3. Entonces la derivada de la función y es 1/3. Ahora pasamos a la siguiente fórmula, que nos indica que la derivada de x elevado a una potencia sobre x va a ser igual a la potencia que multiplica a x a la potencia n menos 1. Ejemplo, si mi función, tengo la función y es igual a x al cuadrado, tengo a n que vale 2 y la variable x. Entonces vamos a derivarla. La derivada de la función x va a ser igual a n. ¿Cuánto vale n? Vale 2, que es la que está aquí, n. Lo bajo y me queda 2, que multiplica a x n menos 1. N en mi función es 2 menos 1. Entonces la derivada de la función y va a ser igual a 2 por 1, 2. X, 2 menos 1, 1. Y tenemos la derivada de la función y es igual a x cuadrada. Ahora vamos con otro ejemplo. Tenemos la función y es igual a 5x a la quinta. Vamos a derivar esta función. La derivada de la función y va a ser igual. Aquí vamos a aplicar dos fórmulas. Aquí tenemos una constante y tenemos la variable
x a la quinta. Entonces sacamos el 5 aplicando la fórmula número 3 y vamos a derivar la variable x. Derivada de x quinta sobre dx. Seguimos, tenemos la derivada de la función x va a ser igual a 5. Derivamos x a la quinta y nos da, aplicando la fórmula, el 5 es n, lo bajamos, colocamos 5, 4. x, n menos 1, n es 5, menos 1. Derivamos, tenemos 5 por 5, 25. X, 5 menos 1, y tenemos el resultado de nuestra derivada. Ahora vamos a derivar la siguiente función. Y es igual a 1 sobre x. En esta parte vamos a convertir o vamos a pasar a x en el numerador. Ustedes ya aprendieron eso en clase de álgebra. Entonces, convertimos esta función fraccionaria y la x la pasamos en la parte de arriba y nos queda y es igual a x menos 1. Es decir, cuando x pasa en la parte de arriba, sube con su exponente negativo. Entonces ya podemos derivar esta función y tenemos que derivada de la función y de x va a ser igual a menos 1. Menos 1 va a ser n. Entonces bajamos n, que es menos 1, que multiplica a x menos 1, y la fórmula nos indica que le vamos a restar 1. Tenemos menos 1 por 1, menos 1. X menos 1 menos 1, menos 2. Vamos a convertir esta x a fracción, ya que su signo es negativo. Para convertir x, colocamos menos 1 sobre x, lo vamos a pasar en el denominador cambiándole el signo del exponente. Como es negativo, lo pasamos a positivo. Y la derivada de la función y 1 sobre x va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrado. Realizamos otro ejemplo. Y es igual a 3 sobre 2 x a la tercia. Pasamos x al numerador y nos queda la nueva función 3 medio de x a la menos 3. Ahora aplicamos la fórmula. Tenemos la derivada de y sobre dx va a ser igual, vamos a aplicar la fórmula número 3 y la constante en este caso va a ser 3 medio. Y vamos a derivar la variable, que es x a la menos 3. Ahora, la derivada de la función y va a ser igual a 3 medio. Derivamos x a la 3 con la fórmula que tenemos en la parte de arriba y tenemos que menos 3 va a ser n. Entonces, bajamos menos 3. Y x, n es menos 3 y la fórmula nos dice que vamos a restarle 1. dy sobre dx va a ser igual a 3 por menos 3, menos 9. De x menos 3 menos 1, menos 4. Ahora vamos a bajar la variable x al denominador y tenemos que el resultado va a ser menos 9 medio de x a la 4 potencia. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero con raíces. Y es igual a raíz cuadrada de x. Cambiamos la función y la raíz cuadrada la convertimos en exponente fraccionario, como ya lo aprendieron en clase de álgebra.
en las leyes de los exponentes. Tenemos, para convertirlos, va a ser x es igual a un x a la 1 medio. Teniendo ya convertida nuestra función en exponente fraccionario, ahora procedemos a derivar. Derivada de la función y sobre dx es igual a 1 medio, va a ser n. Entonces bajamos 1 medio y x 1 medio le vamos a restar 1 según la fórmula. Va a ser igual a 1 medio de x a la menos 1 medio, ya que 1 medio menos 1 va a ser menos 1 medio. Ahora vamos a convertir x nuevamente a raíz, pero como su exponente es negativa, la raíz me está indicando que va a estar en el denominador. Entonces tenemos que 1 medio de raíz cuadrada de x. Tenemos que la derivada de y es igual a raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Ahora vamos a derivar la función y es igual a 1 sobre raíz cúbica de x. Convertimos esta función a exponente fraccionario y tenemos que va a ser x a la menos 1 tercio. Procedemos a realizar la derivada. La derivada de la función y va a ser igual a 1 tercio, va a ser n. Entonces bajamos menos 1 tercio de x menos 1 tercio. La fórmula nos indica que le vamos a restar 1, menos 1 tercio de x menos 1 tercio menos 1 menos 4 tercios. Ahora, como el 4 tercio del exponente x es negativo, lo vamos a pasar al denominador para que su exponente se cambie a positivo. Tenemos que menos 1 tercio x a la menos 4 tercios lo pasamos en la parte de abajo para que se convierta en positivo el exponente. Ahora a x vamos a pasarla a raíz, ya que todo exponente fraccionario es una raíz. Entonces tenemos 1 sobre 3 negativo de x. El numerador del exponente fraccionario de x va a ser el exponente de x, que es 4. Y el denominador va a ser la raíz, que es cúbica. Ahora vamos a aplicar la última fórmula. U, b y w son variables x. Y es igual a 3x cuadrada más 1 sobre x más 2. 3x va a ser u, 1 sobre x va a ser b y del 2 va a ser w. Entonces vemos que en la función hay una fracción. Vamos a reconvertir esta función de tal manera que podamos derivarla. Entonces 3x al cuadrado más 1 sobre x. X vamos a convertirlo en numerador y nos queda de la siguiente manera: x menos 1 más 2. Ya reconvertida nuestra función, ahora sí vamos a derivarla. Tenemos que la derivada de y sobre dx va a ser igual, vamos a sacar la constante fuera y vamos a derivar x cuadrada, que es la variable, más derivada de x menos 1 más la derivada de 2, que la derivada va a ser igual a 3. Derivamos x al cuadrado lo vamos a derivar con la fórmula número 4. N es 2, lo pasamos en la parte de abajo, x 2 menos 1 según lo que nos indica la fórmula, más pasamos a n en la parte de abajo, que es menos 1 por x a la menos 1 menos 1 que nos indica la función, más derivada de 2, que derivada de una constante sabemos que es 0. La derivada de la función va a ser igual a 3 por 2, 6x
2 menos 1, 1. Queda tal como está. Multiplicamos más por menos, menos x. Menos 1 menos 1, menos 2. Esto va a ser igual a 6x menos, como el exponente de x es negativo, lo pasamos en el numerador para que su exponente pase a positivo. Entonces nos quedaría 1 sobre x al cuadrado. Esto sería todo para esta clase y nos vemos en el próximo video.